A ver, la música del siglo XX, seamos honestos, a veces puede sonar a puro caos, ¿no? Como si fuera algo totalmente impredecible. Pero, ¿y si les dijera que detrás de ese aparente desorden hay una lógica increíblemente profunda, un lenguaje musical completamente nuevo? Hoy vamos a usar como guía la obra de Vincent Persichetti, Armonía del siglo XX, para descifrar juntos ese lenguaje y entender cómo los compositores, literal, rompieron las cadenas del sonido. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta idea. Esta frase es tan radical, tan potente, que es básicamente el manifiesto de toda una era musical. Pensemos un segundo en lo que significa. Es una declaración de libertad absoluta. De repente, ya no existen sonidos prohibidos, solo hay un universo infinito de posibilidades sonoras. Ok, ¿cómo vamos a desentrañar este nuevo universo? Bueno, este va a ser nuestro mapa. Vamos a empezar por lo más chiquito, los átomos de la música, que son los intervalos. De ahí vamos a ir construyendo hacia arriba, explorando escalas, nuevos acordes, hasta llegar a entender cómo funcionaban sistemas armónicos enteros. Miren, por siglos la música occidental funcionó con reglas súper claras. Había sonidos que se sentían estables, como llegar a casa, eso era la consonancia. Y había otros que creaban tensión, que pedían a gritos resolverse, la disonancia. Pero llegaron los compositores del siglo XX y se hicieron una pregunta clave. Oigan, ¿y si no son reglas? ¿Y si en realidad son solo herramientas para expresar emociones? Y esta pregunta nos lleva directo a los ladrillos, a la base de todo, los intervalos. La gran revolución aquí fue dejar de pensar que había intervalos correctos o incorrectos. En vez de eso, la idea fue verlos como si fueran colores en la paleta de un pintor. Todo un espectro de tensiones y de emociones. Y Persichetti clasifica estos colores de una forma que es fascinante. Pensemos en las consonancias abiertas como un color estable, como el azul del cielo, ¿no? Y luego en el otro extremo, las disonancias fuertes son como un rojo intensísimo, brillante, que casi te pica. De pronto, cada intervalo tiene su propia personalidad, su propio color emocional. Y el resultado de esto, pues un control total sobre la emoción. Los compositores ahora podían literalmente orquestar estos colores para crear olas de tensión y de relajación. Una frase musical como esta que vemos podía llevarnos en un viaje desde la calma total hasta un estado de máxima tensión, nota por nota. Si los intervalos son los colores individuales, las escalas vendrían siendo las paletas que el artista elige para su obra. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más interesante, porque en el siglo XX esas paletas de sonido se expandieron de una forma exponencial. Durante muchísimo tiempo, la música vivió en un mundo casi de dos colores. La escala mayor sonaba feliz y la menor triste. Punto. Pero el siglo XX llegó y ¡pum!, hizo estallar esa idea. Los compositores se pusieron a escarbar en el pasado, redescubrieron modos antiguos y hasta se convirtieron en inventores de escalas totalmente nuevas. Buscaban expresar emociones mucho más complejas, más ambiguas. Tomemos por ejemplo el modo lidio. Persichetti lo llama el más brillante de todos. Y esa cualidad de esa luz viene de una sola nota que le da un sonido súper abierto, casi resplandeciente. Es como abrir una ventana en un día muy soleado. Justo en el centro del espectro tenemos el modo dórico. Este no es ni muy brillante ni muy oscuro. Es un sonido más equilibrado. Pensemos en él como un color algo melancólico, pero que todavía tiene un rayito de esperanza. Y en el otro extremo está el modo frigio. Esa segunda nota más baja le da un sabor distintivamente oscuro, a veces con un aire que nos recuerda a la música española. Es súper intenso, muy dramático. Pero no crean que se detuvieron en el pasado. Para nada. Los compositores se pusieron en modo inventor y crearon lo que Persichetti llama escalas sintéticas. Cada una de estas tiene, digamos, su propio ADN de intervalos, diseñado desde cero para evocar un mundo sonoro completamente nuevo y original. Bien, ya tenemos nuevas paletas de escalas. La siguiente frontera era bastante obvia, los acordes. Los compositores empezaron a preguntarse, ¿qué pasa si ahora construimos armonías usando estas nuevas reglas del juego? Y aquí está el cambio fundamental. La armonía tradicional tenía básicamente una sola receta, apilar notas a distancia de tercera. Pero la nueva armonía dijo, un momento, ¿y por qué no apilamos lo que sea? Y ese simple lo que sea lo transformó absolutamente todo. Un resultado directo de esto son los famosos clusters o racimos de notas. Aquí ya no se trata de escuchar notas individuales, sino una masa de sonido, un bloque denso. Es como si un pintor dejara el pincel fino y empezara a usar una brocha gorda para crear texturas sonoras. Y luego está esta otra técnica fascinante, los poliacordes.
La idea es casi arquitectónica. Es como pilar mundos armónicos completos. Imaginen dos acordes diferentes, cada uno con su propia identidad, sonando al mismísimo tiempo, para crear una entidad nueva y mucho más compleja. Miren, aquí lo tenemos. Un acorde de Do mayor abajo y encima uno de Sol mayor. Por separado son de los acordes más simples que hay, pero juntos crean un poliacorde súper resonante, lleno de matices que no estaban ahí antes. El nivel de control al que llegaron era de no creerse. Persichetti muestra cómo incluso un mismo tipo de acorde, en este caso uno de novena, podía ser reorganizado para viajar por todo un espectro de color, desde lo más oscuro hasta lo más brillante. Era un control casi científico sobre la emoción armónica. Ok, todos estos elementos, intervalos, escalas, acordes, nos llevan al concepto más grande de todos, la tonalidad. Y la mejor forma de entenderla es pensar que es como el centro de gravedad, que mantiene unida a toda una pieza musical. La tonalidad es esa fuerza que le da a la música un sentido de dirección, un hogar al que siempre busca regresar. Durante siglos fue la ley fundamental de la música, pero en el siglo XX resulta que hasta la gravedad se volvió opcional. Y esto abrió tres caminos principales. El primero, mantener la tonalidad de siempre, con un solo centro de gravedad. El segundo, crear politonalidad, que es como tener varios centros gravitacionales compitiendo al mismo tiempo. Y el tercero, el más radical, la atonalidad, que es como apagar la gravedad y dejar que la armonía flote libremente en el espacio. Lo más importante de todo esto es entender que no eran elecciones al azar. No se trataba de buscar el caos por el caos. Eran una expansión deliberada de las herramientas del compositor. Tres nuevas formas de manipular las fuerzas físicas de la música para lograr una expresión emocional mucho más profunda y variada. Así que, en resumen, lo que hemos visto es una liberación. Los compositores liberaron el sonido de las viejas reglas, pero no para crear desorden, sino para construir un lenguaje musical mucho más rico, más diverso y profundamente más expresivo. Pasaron de hablar un solo idioma a tener todo un universo de posibilidades. Al final, toda esta teoría, toda esta libertad, nos lleva a una última pregunta. Cuando la música rompe sus propias cadenas, ¿qué es lo que sentimos quienes la escuchamos? Quizás la próxima vez que se encuentren con una pieza del siglo XX, ya no la escuchen como algo caótico, sino como el sonido de una libertad increíble.